La diferencia entre muchas personas que sueñan con emprender o hacer un negocio está en la decisión y en la disciplina. Si eres una parte de los que dicen, ay, yo voy a emprender porque quiero tener dinero, quiero ser mi propio jefe y me va a ir súper bien, quizás no son las razones correctas para empezar algo. Emprender es una valentía de saber que no vas a tener el salario que esperas, no vas a tener el tiempo con la familia, con amigos, con tu pareja del que tú quisieras. Contigo misma a veces. Contigo misma, exactamente. Nos dijeron que no en Shark Tank, estuvimos ahí públicamente, pero a los 3 meses nos invirtió uno de los fondos más importantes. Perdimos $1 millón en ese trato. ¿Es de ahí o nos vamos a algo mucho más grande y hacemos que todo lo que trabajamos valga la pena? Una sociedad es un matrimonio y que hay en algún punto personas que ya no van a estar sumando y solo van a estar quizás estorbando. Perdón, pero yo hice todo esto y creo que la persona que no da nada de valor eres tú. Los negocios no es verte bien, los negocios es cómo puedo mover dinero y facturar más. Buscando y compartiendo han sido de las mejores oportunidades que a mí me han llegado en la vida. Yo sé esto, pero sé que puedo aprender de los demás para seguir avanzando. En Game Changers creemos que las historias que realmente transforman no son las que hablan solo de resultados, sino las que revelan el proceso humano que hay detrás de ellos. Y esta conversación es un ejemplo claro de eso. Este podcast está guiado por mi metodología CREATE. Claridad, resiliencia, ejecución, autenticidad, transformación y empoderamiento. No como un modelo teórico, sino como una forma de entender la vida, el liderazgo y el emprendimiento desde lo humano. La conversación que estás a punto de escuchar es con Fernanda Leoni, una mujer joven, fundadora de startups tecnológicas que ha tenido que abrirse camino en un sector dominado principalmente por hombres. Antes de los 30 años ha tomado decisiones difíciles, ha cometido errores, ha enfrentado críticas públicas, ha vivido fracasos, ha tenido que pivotar proyectos y sobre todo ha ido forjando carácter. La considero una game changer no por una historia de éxito perfecta, sino por su resiliencia, por su capacidad de sostenerse en los momentos incómodos y por la valentía de seguir adelante como una mujer líder cuando rendirse parecía una opción válida. En esta conversación no hablamos solo de startups, de capital o de tecnología. Hablamos de la mujer detrás de los emprendimientos, de lo que no siempre se ve, de lo que no se presume y de cómo esos procesos van formando líderes con criterio, sensibilidad y determinación. Antes de entrar de lleno en la conversación, quiero pedirte un favor muy sencillo. Si este episodio o cualquier otro de Game Changers te ha aportado valor, si alguna conversación ha resonado contigo o sientes que podría servirle a alguien que conoces, suscríbete al canal y compártelo. Es completamente gratis, pero para nosotros hace toda la diferencia. Cada persona que se suscribe y comparte nos ayuda a llegar a más emprendedores, creadores y líderes que están buscando contenido con alto valor nutricional para la mente. Mi compromiso es claro, seguir trayendo conversaciones honestas, profundas y útiles, y si algún día sientes que no lo estoy cumpliendo, eres libre de dejar el canal. Pero así de simple, por favor suscríbete. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de esta comunidad y ahora sí, bienvenidos a Game Changers. Mi nombre es Manuel Cosío y esta es la conversación que tuve con Fernanda Leoni. Bienvenida, Fer. Muchas gracias. Qué buena intro, muchísimas gracias. Pues ya como tú lo mencionas, soy Fernanda Leoni y bueno, he tenido la oportunidad de crecer en este mundo, de aprender sobre todo y guiarme con otras personas que han hecho este camino y creo que eso es lo más importante, rodearte de personas que te ayuden a ir forjando ese caminito del emprendedor porque es muy retador, pero cuando vas acompañado, creo que aparte de que aprendes más, puedes evitar algunos errores. No, y aprender y compartir y sobre todo, como dices, el tener esas referencias de quienes Claro. te pueden orientar. Antes de hablar de empresas, me gustaría hablar de la mujer que decidió emprender, ¿no? Porque el punto de partida marca todo el camino.
¿Quién eras como mujer cuando decidiste emprender por primera vez? Muy bien. Mi historia es un poco chistosa, por así decirlo. Yo fui bailarina de ballet clásico toda mi vida, desde los 8 años bailaba y el arte fue mi soporte y mi ¿Pasión? tiempo, mi pasión de toda mi vida, estando joven antes de los 20. Entonces, pero sin embargo, siempre tuve esta espinita de emprender. Para mí, emprender es hacer algo que te rete hacia nuevas oportunidades, nuevos caminos y seguir creciendo. Entonces, aparte de ser bailarina de ballet clásico, algo que yo hacía en mi escuela era vender pulseras o vender manualidades que yo hacía. Y era de, bueno, tengo esto, e iba con mis compañeras, vendía dulces y tenía muchas ganas de decir, bueno, sé que si vendo esto, puedo comprarme más cosas o puedo pedirle permiso a mis papás para salir y ya es un dinero que yo estoy generando. Yo aprendí eso muy pequeña gracias a mis papás de, bueno, ¿quieres algo? ¿Cómo lo Gánatelo. puedes lograr? Exactamente, gánatelo. Así que creo que desde muy pequeña tuve esta puerta sin saberlo de negocios, de decir, quiero esto, quiero trabajar. Entonces aprendí básicamente a trabajar desde muy pequeña, que no es bueno ni malo, sino es una perspectiva. Fui bailarina de ballet clásico que me forjó la disciplina, es decir, hacer o hacer las cosas. Porque la diferencia entre muchas personas que sueñan con emprender o hacer un negocio está en la decisión y en la disciplina. Si quieres hacer algo, se hace con disciplina, se hace con hábitos hasta que lo logras. Y si no sucede, bueno, ¿cómo puedes hacer que sí suceda o alcanzarlo lo más cercano posible? Y con repetición. Exactamente, no es de una sola vez, no es de un solo día. Eso me enseñó la danza clásica. Entonces llega el momento de decidir en la preparatoria, en la universidad, qué estudiar. Entonces yo estaba en esta disyuntiva de artes plásticas, ballet clásico o como esta historia que yo creo que a más de alguna persona les ha tocado, estudia algo que sea seguro y te dé dinero. Tristemente yo me creí eso, entonces en vez de estudiar lo que era mi pasión, y es una de mis pasiones, que era artes, estudié mercadotecnia en una de las universidades de Guadalajara, donde no era feliz. Entonces dividía mi día entre mercadotecnia y entre ballet clásico, y eran dos Fernandas que no sabían eh, Convivir. cómo convivir. Tomo la decisión, después de varias cosas que suceden en mi vida, de salirme de la universidad para emprender. Entonces, yo, si bien estuve en mercadotecnia, no era una universidad de negocios, no era una universidad de hacer startups, no era el camino ni el lugar que sentía que podía seguir creciendo. Me salgo, conozco a personas que en este momento son mis socios y empiezo a darle forma a esta cuestión de, bueno, quiero hacer proyectos, ¿cómo lo hago? Necesito dinero. Y era como, bueno, puedes levantar capital para vender una idea. Entonces, en estas cuestiones fue de que tomé la decisión de salirme de la escuela para emprender, que no es una decisión fácil, no es tampoco fácil decirle a tus papás, me salí de mercadotecnia para emprender y hacer un negocio, y te digan, estás loca, ¿cómo vas a vivir? Eso no es algo que... ¿Y qué fue ese primer emprendimiento? Fíjate que con mis ahorros y con los ahorros de mis socios abrimos una cocina fantasma en nuestra casa que hacíamos meal kits para empresas de, por ejemplo, WeWork o hacíamos a oficinas. Entonces tenemos chefs, hacíamos desayunos, comidas, vendíamos paquetes de comidas, se los enviábamos y teníamos una aplicación, un MVP muy sencillo en ese tiempo, fue hace ya 8 años, en el que nos dio el brinco y el punto de partida para seguir haciendo otras cosas, que ya después el proyecto tomó otras vertientes. Es una cocina ejecutiva, pero a Sí, domicilio. sí, exactamente. Después ya hicimos otras alianzas con cocinas industriales, donde distribuíamos comida hacia oficinas, un poco como comedores industriales, Comedores. digitales para este tipo de empresas. Nos fue muy bien, pero era un negocio tradicional y una de las cosas que sabíamos era que queríamos hacer algo en tecnología a la mayor escala posible, con el menor impacto de operaciones, de decir, bueno, si quieres escalar, no necesitamos abrir 10 cocinas en toda la República, sino que cómo podemos hacerlo escalable, fácil y rápido, sin sacrificar
demasiado capital. Entonces fue por ahí que empezamos a buscar y así fue como empecé. No empecé de escuelas de diplomados, de ya tengo todo esto hecho, ahora voy a emprender. Realmente yo digo que aprendí de la misma piel, de la misma calle, decir, quiero emprender, quiero hacer proyectos, ¿cómo se hacen? Busqué gente, investigaba en internet, hacía cosas que me llevaron a estar hasta donde estoy el día de hoy. La verdadera formación del emprendedor Sí, es claro. emprendiendo, no necesariamente en la parte académica, ¿no? O sea, Exactamente. yo sí estudia uno casos y puede tener muchas referencias desde la parte académica que son importantes, pero la práctica y el estar enfrentando el día a día es en donde más Sí, aprendizaje y tiene uno. aparte es muy diferente estar viendo un caso de estudio que no tiene nada de malo, pero ver un caso de estudio de, bueno, ¿qué pasaría si tenemos este modelo de negocios? Ok, lo puedes analizar, pero es muy diferente el estar, ok, hagamos un modelo de negocios donde no tenemos dinero, quizás, y necesitamos, nuestra meta es facturar nuestros primeros $50,000. Entonces, esas dos vertientes, yo me fui primero a hacerlo y ya después me becaron unas escuelas de, oye, vente, nosotros te ayudamos y aquí tienes estas otras herramientas, que afortunadamente tuve esa oportunidad, pero haciendo fue donde más aprendí. Y esas becas, esas oportunidades eran alrededor de incubación de negocios o eran cursos o cómo se presentaron esas oportunidades. Las oportunidades que me llegaron a mí fue buscando, uno, programas de aceleración, programas de acompañamiento de proyectos y, muy importante, los socios que tuve. Uno de los socios que tuve había estado en la escuela de negocios más importante del mundo, que es UAC. Ahí es más difícil entrar a UAC que a Harvard. Mi socio estuvo ahí. Entonces, él me empezó a enseñar esta cuestión de, oye, aplica a todos los programas de aceleración que encuentres. Yo no sabía que era un programa de aceleración. Entonces era, ok, tengo esta tarea, ¿cómo puedo hacer que tengamos el mayor impacto posible? Entonces una fue buscando, otra fue reuniéndome con personas de OAC, de Mass Challenge, de programas de aceleración que ya habían caminado por ahí. Entonces ellos me ayudaban a hacer aplicaciones de, mira, están estas, aplica, hazle como tú puedas y en algún momento vas a quedar. También una de las cosas que más me enseñó fue literalmente eso, aplicar a programas de aceleración y tener mentores de muy buena calidad, de quizás ya habían vendido sus empresas con exits muy, muy grandes. Entonces, esos mentores me tocaron a mí y te ayudan a ir gestionando y a ir dándole forma a tus proyectos, a tus ideas, a bajarlos a tierra y no quedarnos con la idea de quiero hacer esto y sigo sin hacer nada. Pero, por ejemplo, ahí, teniendo la idea, ¿cómo buscabas a esos mentores? ¿Cómo era tu contacto con ellos? ¿Cómo desarrollabas esa relación en donde necesito de tu mentoría para este proyecto? Claro. Pues al principio fue por los mismos programas de aceleración. Nosotros hacíamos una cartita al niño Dios, necesito mejorar en ventas, en adquisición de clientes y en marketing. El programa de aceleración te hacía un match, estilo esta cuestión, con mentores que ya habían pasado por eso, entonces te ayudaban. Esa fue creo que como emprendedores ese es el primer pasito, que es como un match que te Sí, hace. es como Tinder. Yo el año Exactamente. pasado apliqué A a ti. Y Combinator. No, no, a Tinder no, ya, pero en Y Combinator metí mi aplicación cuando estábamos desarrollando esta Sí, plataforma que te platicaba hace rato y, bueno, nos rechazaron porque no tenía yo un co-founder, claro. ¿no? Y yo no sabía que era tan valioso, Sí, era como un requisito para este tipo de aceleradoras. aceleradoras el que tuvieras un co-founder. Y entonces me pasaron a un programa del co-founder matching. Sí. Y padrísimo porque ahí están los perfiles y es, o sea, literal, y te llegan las invitaciones de que tu perfil le gustó a Alguien fulanito o más. Sí. fulanita y entonces ya tienes ahí conversaciones, pero, o sea, el proceso de encontrar las mentorías correctas como emprendedor, el acercarte con las personas que te van a ayudar, Ujú. pues
dices, ok, sí está en internet, pero ¿dónde los encuentro? Como emprendedor, ¿dónde es en donde tú le recomiendas hoy a quienes están queriendo emprender, empezar y desarrollar su modelo y acercarse a estas eh, incubadoras? En México hay muchas también. Sí, 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 sí. Yo, si pudiera recomendar una, sería 100% Platzi. Platzi es una plataforma de educación en línea y, aunado a eso, tiene un programa de aceleración para personas que quieran emprender o ya tienen un producto. Esa básicamente fue mi primera escuela, donde si vieras mi primer pitch o cómo hablaba yo hace 7 años, yo lloraba en la compu y decía, no, no sé qué decir. Entonces, ellos me ayudaron muchísimo y creo que ahorita todos tenemos un teléfono en la mano, tenemos accesibilidad a Internet, en que es más fácil, quizás que hace 10 años, buscar ese tipo de información. Uno es buscar qué herramientas están alrededor de ti. Ahorita estamos en Guadalajara. Por ejemplo, aquí tenemos Retos Zapopan, que es un programa de aceleración e incubación para ideas o productos, que este año invirtió en muy buen ticket en 6 proyectos. Estamos hablando de Guadalajara, pero también hay en Ciudad de México, como por ejemplo Mass Challenge. Mass Challenge es un programa de acompañamiento que te hace un demo day y tienes oportunidad de que te inviertan, o 500 startups que te invierten un muy buen ticket también. Entonces creo que también una parte muy importante de los emprendedores es que tienes que buscar las oportunidades y todo está al alcance de la mano, o estamos en personas. Creo que también podemos utilizar a las personas en sentido de apoyo, de decir, oye, ¿tú cómo hiciste esto? Para reducir ese tiempo de, bueno, lo que a mí me costó 7 años, quizás a unas personas les pueda costar un año y está bien, pero esa cuestión de compartir la información, de buscarlo y de ser curioso, creo que es algo que debemos de tener muy en claro, porque buscando y compartiendo han sido de las mejores oportunidades que a mí me han llegado en la vida. Por ejemplo, ese sentido de comunidad es muy importante, ¿no? Y me decían yo cuando no tenía co-founder y que lo que necesitaba yo era un co-founder tecnológico, Sí, ¿no? Que se volviera el CTO y que pudiera encargarse de toda la parte del producto. del producto y del desarrollo, que al final de cuentas pues Claro, la muy, base de tu es la negocio. base del negocio. eh, el encontrar a las personas correctas, ¿dónde las encuentras? ¿Cómo te Claro, acercas a ellos? O sea, porque en Estados Unidos me decían, bueno, pues hay lugares, por ejemplo, en Austin, ¿no? claro. Que todos los que están en el mundo tech o todos los que están en el ámbito del desarrollo, pues incluso se juntan en Sí, ciertos lugares, ¿no? Y entonces ahí hacen como mingles. O sí, sea, eso me lo platicaron, pero ya era muy tarde cuando ya había decidido yo dejar ese proyecto, claro. por la paz, cuando fui este año a South by Southwest. Pero en México, ¿en dónde está esa dinámica para un emprendedor? Creo que, digo, una estadística muy importante en México y en Latinoamérica es que 9 de cada 10 empresas son fundadas con familiares o amigos. ¿Por qué? Porque es la persona más directa que conoces. Empresas como, por ejemplo, Rappi son empresas familiares o amigos por una cuestión de confianza que tiene Latinoamérica, de decir, yo te conozco a ti, podemos hacer algo. Entonces, uno, hay que revisar también los mercados y las geografías. Por ejemplo, lo que dices de Estados Unidos es totalmente real. Si te vas a Silicon Valley, está un evento de networking arriba. Abajo tienes a los founders, a un lado tienes a los de producto, abajo tienes a los de tecnología, que esas ideas se están moviendo porque es un mercado que nunca está parando. Entonces, aquí en México, teniendo ya este insight de 9 de cada 10 empresas, que es básicamente, Pero ahí, perdón que te interrumpa, pero 9 de cada 10 empresas nacen a través del apoyo o de que convencen a sus amigos y claro, familia a nivel inversión, pero a nivel cofundación, o sea, claro, de encontrar porque al final, pues luego como con los amigos, ¿no? claro. Vamos a crear la empresa y a ver, tú haces esto, yo hago esto y ahí vemos. Pero en realidad es el match correcto. Luego te das cuenta que pues, este socio se quedó con un Exacto, porcentaje y realmente no está trabajando sí, como había dicho, o ya de plano encontró empleo en otro lado exacto. y no tuvo la misma Las mismas eh, ganas, el mismo ímpetu, claro. o la misma resistencia Sí,
para apostarle al proyecto, porque en todo emprendimiento, Claro. al principio, por un buen rato y con bajos, bajas probabilidades de éxito, Sí, hay que aguantar y no hay ingresos. sí, totalmente. Pienso que en México hay muchos, y desde hace 5 años hacia acá, hay más eventos de networking de emprendedores, desarrolladores. El año pasado tuvimos el Jalisco Tech Week aquí en Jalisco, que se hacía solamente en Ciudad de México. Entonces, ese tipo de eventos también crean muchas oportunidades de hacer negocio. Entonces, uno, creo que todo está en el networking, y también algo que hicimos nosotros fue preguntar quién es el mejor en el área que tú conoces. Por ejemplo, contratamos a una chica de diseño y mi socio preguntó en grupos y en foros quién es la mejor chica que conocen de diseño, quién es la mejor persona que conocen en finanzas. Entonces nos íbamos uno con las mejores referencias de, bueno, ya 5 personas, 10 personas nos están recomendando a fulano de tal, perfecto. Y ahí vamos y les hacíamos el proyecto de, oye, queremos que seas co-founder, queremos que seas parte del proyecto. Uno es eventos de networking. 2, buscar referencias de quiénes podrían ser los mejores y que se puedan alinear hacia tu visión, hacia tus tiempos y hacia lo que tú quieres, porque una sociedad es un matrimonio. Estás viendo por el producto, estás viendo por el negocio, que tienes que hacer mucho match con los socios, y a veces los fondos de inversión no invierten en ideas, Invierten en las personas. invierten en las personas, porque al fin de cuentas somos personas haciendo productos para personas. Y a veces se nos olvida eso. Pensamos que es el producto y nada más, pero dejamos de lado la parte humana y dejamos la parte que hace que se muevan las cosas, que somos nosotros mismos. Entonces, esa es una cuestión muy importante. No, o sea, al final como dices, como un matrimonio, si quieres tener, si te quieres casar, tienes que conocer y Claro, tener prospectos y salir y antes de casarte, obviamente, el dating y lo mismo en el mundo empresarial. A mí lo que me pasaba mucho era de que yo me acercaba con gente talentosa que podía sumar, aportar valor, pero acababa siendo proveedores y no socios, ¿no? sí, Entonces, hasta después que tuve la oportunidad de ver o participar en este tipo de eventos como South by Southwest, que te empiezas a mover en una dinámica en donde te pones a platicar con alguien en la fila del baño, ¿no? Y tú qué traes, no, pues yo estoy desarrollando esto, y cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que a mí me interesaba o lo claro. que yo traía, no lo que le interesaba a esa persona, pero ves que por todos lados está esta innovación y Sí, todos están buscando encontrar sus matches sí. y crecer o hacer alianzas e impulsarse. Y en México es más, Un poco más limitado y familiar, un más poquito familiar, más. o el que te quiere ayudar, o el que te pueda ayudar, o el que necesitas que te Sí, ayude, pues es alguien que te va a cobrar. Sí, entonces hay para la gran mayoría de los emprendedores que tienen las buenas ideas, pero no tienen el capital claro. para lograrlas, dicen, bueno, pues sí, pero me está cobrando este diseñador tanto al mes y ¿de dónde lo va a sacar? Y pues voy a levantar el capital, pero solo con mi idea, o sea, Sí, se vuelve como el huevo y la gallina, ¿no? exactamente, sí. Sí, sí, sí. En ese tipo de cosas, creo que algo que he visto en los últimos años es qué tan rápido lanzas el producto, que obviamente necesitas un buen equipo. Sí es una parte fundamental, pero cuando estás iniciando este camino, creo que lo más importante, y diste la respuesta cuando hablabas de YC, es un socio técnico. ¿Por qué? Porque el producto lo es todo. Y si te centras más en algún otro tipo de socio o de servicio, como quizás marketing, estás dejando tu core de negocio del otro lado. Entonces, uno es cómo podríamos hacer ese tipo de alianzas sin que obviamente nos cuesten tanto, o que también sean stakeholders de nosotros, de decir, bueno, ¿cómo podrías tú, persona que sabe hacer ventas, ayudarme a mí y darte cierto tipo de, eh, pues quizás no de acciones, pero sí de incentivos de la compañía a largo plazo? Entonces, uno es esa conciencia que, que nos hace ir avanzando hacia otros objetivos que le ayudan al producto, que le ayudan
hacia la misma sociedad. Y también hablando de socios, a mí me pasó que muchas veces los equipos cambian. Está bien equivocarnos y a veces nos equivocamos con socios de buena manera. Decir, bueno, aprendimos, pero quizás también las mentalidades cambian y hay que saber cuándo decir que no, cuándo decir, ¿sabes qué? Creo que ya diste lo que tenías que dar. Estamos cambiando mucho y hay socios que quizás en alguna parte del camino ya no van a hacer match con la empresa, con la visión, ni con otros socios. No está mal. Lo importante es saber detectarlo y que hay en algún punto personas que ya no van a estar sumando y solo van a estar quizás estorbando. Yo lo que he aprendido es también que en América Latina, en particular en México, hace falta también un cambio de mentalidad. O sea, ahorita hablabas de la mentalidad de tener esa mentalidad de emprendimiento y de esa mentalidad de colaboración, Claro. en donde haya mucho más apetito por el riesgo que implica el emprendimiento y también por la colaboración, Claro. en el sentido de hacer equipo, porque pues mucha gente que quiere emprender, que tiene una buena idea, acaba por no emprender yéndose por pues, el camino fácil, que es pido trabajo en algún lado o cuándo voy a empezar a ganar dinero de esto, ¿no? Pero como mujer hay un plus adicional de resistencia. ¿Cómo ha sido para ti enfrentarlo? Interesante en cierto sentido. Hay una connotación tanto en Latinoamérica como en Europa muy grande de ser mujer, ser founder, liderando empresas. Esa es una cuestión, pero por ejemplo, hace rato hablábamos sobre programas de aceleración, algo que respeto, más soy muy neutral en esa cuestión, es que se nos enseñan cosas muy diferentes y es algo que yo pongo como foco rojo. Si ves programas de aceleración o programas para mujeres, maneja la energía del dinero, cómo manifestar el dinero, cómo hacer que tu negocio esté alineado con tu propósito. Que está bien, no pasa nada. Pero si te vas a YC, si te vas a programas duros donde realmente es la vida diaria de tener una empresa, te enseñan cómo hacer negocio, te enseñan cómo bajar capital, te enseñan cómo tener socios, cómo tener conversaciones Y duras. esos no son programas diseñados para las mujeres. Exactamente. Entonces, a mí algo que me frustra mucho es, ok, está este programa de aceleración increíble que es cómo cuidar tu imagen. Perdón, pero a mí no me interesa cómo cuidar mi imagen. A mí me interesa cómo bajar $1,000,000 para mi empresa y estar facturando en Brasil, estar facturando en Colombia. No me interesa cómo vestirme bien, porque eso es algo añadido, qué bueno. Pero me interesa cómo hacer negocio, no cómo tener Que no debería ser factor. Exactamente, no debería de ser el factor que los programas de aceleración enfocados en mujeres lo estén haciendo en este momento. Y hay muchos nombres que podemos investigarlos en internet que este contenido para las mujeres es mejora tu imagen para que te vean mejor. O sea, desde el diseño enfocado para empoderar a las mujeres y ayudarlas, viene el prejuicio en cómo está diseñado el propio programa. Exactamente. Entonces, esta industria sí está muy dividida en, ok, lo que es mujeres es como verte mejor y los programas, pienso que la vida real no es entre blanco o negro, es simplemente hacerlo y aprender. Entonces creo que necesitamos más objetividad en este sentido en que los negocios no es verte bien, los negocios es cómo puedo mover dinero y facturar más y cómo puedo, si tengo un negocio en Guadalajara, abrirlo en toda la República Mexicana, cómo puedo estar en Chile, Perú, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. A mí me interesa ver más mujeres viendo ese tipo de problemas que cosas como, bueno, ¿cómo vamos a alinearnos con la energía del dinero? Está bien, perfecto. A mí me interesa facturar. A mí me interesa realmente, y quizás porque tuve la escuela de YC, de, bueno, el mercado, cuáles son los competidores, cuál es el tamaño de lo que estás abordando, cuál es tu solución, qué podrías mejorar. Entonces, estas dos cuestiones que las vemos hoy,
es, es, no es ni siquiera una problemática, pero es algo que sucede y dividen el contenido de, bueno, si tú eres mujer, necesitas aprender a tu imagen. Es algo que yo no comparto, pero que está sucediendo y estando en este punto es hacerte, pienso, es que es hacerte valer y ponerte todos tus pantalones, todo tu ser, decir, soy mujer en tecnología, estoy facturando, estoy Todas abriendo tus clases. faldas, o sea, pero al final no tendría por qué haber una distinción dentro del ecosistema emprendedor en que haya programas específicos para las mujeres que desde su concepción y desde su estructura como programa ya vienen con un prejuicio. Ahora, me gustaría que me definieras en tus palabras qué es el emprendimiento. El emprendimiento, la palabra como tal, tiene que ver con un economista que se llama Schumpeter, ese es su apellido, que tiene que ver con crear algo, lo que sea, hacia un mercado en específico. Emprender es, creo algo con un mercado que puede haber una transacción, puede o no haber algo económico. Entonces es crear algo. De ahí viene también el concepto innovación, que es, ok, tengo este termo, ¿cómo puedo hacerlo mejor hacia X mercado? Le pongo aditamentos, le pongo colores, le pongo una bocina, lo que sea, lo estoy mejorando. Uno es crear, emprender es crear, innovar es actualizarlo, mejorarlo, tanto al mercado como el producto, como facilidades. Entonces están estas dos cuestiones. Pienso que hay tipos, como tú dices, de emprendimientos, porque para hacer una startup tienes que tener una base tecnológica, que es tener un producto sí o sí tecnológico que resuelva algo. Pero creo que ahorita, en este tiempo, estamos confundiendo mucho lo que tiene que ver con emprender algo como una startup a un mercado, a un negocio tradicional, que es yo estoy abriendo unas salitas, las tengo en mi casa y ya. Hay una diferencia entre startups. O en un local. Exactamente, o en un local, que no está mal, pero a veces hay este tipo de cosas de, yo soy fundador de una rosticería. Está perfecto, eres quizás el dueño o dueña, no está mal, pero están estos tipos de negocio que es mercado tradicional, lo que, por ejemplo, una panadería es un mercado tradicional. Si quieres abrir otra panadería, te va a costar, tienes que contratar, tienes que hacer. Bimbo es una panadería. Exactamente. No, Que pero después ya metiste una escala global y nacional hacia lo que estás haciendo. Entonces, son tipos de mercado tradicional y startups que buscas este crecimiento y esta escalabilidad lo más pronto posible con el menor inversión en este sentido. menor desgaste y que el emprendimiento se convierta en una empresa y que de emprendedor te conviertas en empresario. Claro, por ejemplo, Rappi es una muy buena referencia de esto, Airbnb, Facebook. O sea, estas pequeñas aplicaciones Instagram que vemos día a día no empezaron más lejos de los que nos están escuchando hoy día, que es crear una idea y simplemente seguirle dando forma. Sí, que hoy de pequeñas no tienen nada, pero empezaron pequeñas. O sea, y ahí es en donde el concepto del producto mínimo viable es fundamental. O sea, cómo desarrollas esa idea en algo que puede salir y probar el mercado y ver qué la solución que tenías conceptualizada cumple Funciona, sí. con su función, exacto. Y ahorita que hablas sobre el MVP, mínimo producto viable, hay algo muy interesante que a veces, y lo he visto, también soy mentora en programas de aceleración, a veces nos da miedo lanzar el producto antes de que esté perfecto, porque decimos, necesito que esté perfecto, que tenga todas las cuestiones que yo necesito para mi público, para mi cliente. Sin embargo, algo que nos enseña Wayc es iterar lo más pronto posible para que tengas esa data de feedback de tus clientes o de la gente que lo estés probando, prototipando, para que eso te va a costar. Eso es tiempo, dinero y esfuerzo perdido que puedes estar haciendo pequeñas iteraciones hacia tu cliente y teniendo data en tiempo y forma. Muchas veces me voy a esperar X años, X meses, y este tipo de escuelas que también son metodologías ágiles, entregar el mayor
valor posible al usuario en menor tiempo. Entonces, vas aprendiendo, vas iterando, y por eso esta industria de startups es tan rápida, es tan abrumante, dinámica, en el que todos los días, todas las semanas, estás probando conceptos diferentes, pero con el único objetivo de aprender lo más posible cómo podemos ir mejorando el producto y, lo más importante, cómo podemos sacarlo al mercado ya para recuperar esa inversión y posiblemente ya empezar a levantar capital, tener otro tipo de conversaciones. Así que es algo que te vas, es como una marea, que estando ahí entras en una dinámica bastante rápida, pero que funciona así. Adictiva y Sí, emocionante, claro, es ¿no? mucha adrenalina. Ahora, hablando de resiliencia, Fer, ¿cuál ha sido el momento más duro emocionalmente que has pasado como mujer emprendedora? Creo que defender las ideas y los ideales, creo que algo que platicabas y platicábamos era la autenticidad. Pienso que nadie en este mundo debe de pasar por creerse más que nadie y sobrepasarte. Entonces, uno, ser muy fiel a lo que tú eres, tú quieres y cuáles son tus ideales, y que nadie pase encima de esto. Hablábamos ahorita sobre mujeres emprendiendo y todo. Me, me tocó en alguna ocasión que un socio dijera, tú ya no tienes, un socio que apenas iba a entrar, tú ya no tienes nada que hacer aquí, entonces Vete a tu casa. vete a tu casa. Hijos. Entonces, este tipo de cuestiones, y que tú digas, sí, creo que ya no tengo nada de valor que aportar, y ponerte fuerte y decir, perdón, pero yo hice todo esto y creo que la persona que no da nada de valor eres tú, y ser muy fiel. A mí me tocó ser muy fiel a lo que yo creo, a lo que yo defiendo, que es emprender con propósito y ser muy respetuoso contigo y con las personas que estás a tu alrededor. Claro. Entonces, eso ha sido una de las cuestiones muy complicadas, el decir, quieren, no sé, que alguien llegue y te diga, ya no das nada de valor aquí. Una persona que ni siquiera estuvo los 7, 8 años pasados sin salario, llorando, levantando capital, aprendiendo cómo hacer las cosas, pero estar fuerte y decir, a ver, creo que esto va para allá, y saber que lo que te corresponde y lo que eres es más importante que lo que la gente diga. Entonces, Ah, eso creo que viene de mucha resiliencia y de saber que quizás no todas las personas les va a sacar bien, pero ¿no? Y el trato digno y respetuoso es algo que no solo es bienvenido, sino se debe exigir, ¿no? Y así como mencionabas hace rato sobre aprender a decir no en ciertas ocasiones, también decir no al maltrato o a la infamia de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿ha habido momentos en los que has dudado de tu decisión de haber emprendido y dicho, a ver, ya mejor a la fregada, me regreso o voy y mando mi currículum y aplico? Porque al final el perfil emprendedor dentro del mundo corporativo también es muy atractivo para las empresas, porque los emprendedores damos resultados, innovamos, y en las empresas hay muchos emprendedores frustrados claro, trabajando para las ideas y sí, la innovación y la creatividad de otros, sí, ¿no? Cuando esa misma energía podrían estarla implementando en sus propios proyectos. sí. Sí, fíjate que es más seguido de lo que pensaríamos, porque emprender es de valientes. Emprender es una valentía de saber que no vas a tener el salario que esperas, no vas a tener el tiempo con la familia, con amigos, con tu pareja, del que tú quisieras. Contigo misma a Contigo veces. misma, exactamente, que estás trabajando, y eso a la gente le cuesta mucho entenderlo. El por qué estás trabajando en Navidad, el por qué estás viajando a otro país en vez de ir al cumpleaños de tu amigo. Entonces, esa valentía requiere mucho coraje y mucha decisión. Entonces, este camino, si hablamos de la cuestión monetaria, mucho tiempo, por ejemplo, yo no tenía salario, y yo después regresé a la escuela en el que tenía que pagar una colegiatura que decía, o trabajo, o pago la escuela, o vivo. E hice las tres. Entonces, sí pasa más de lo que tú quisieras, pero ahí vuelve esta valentía y este coraje de saber por qué estás haciendo las cosas y saber que
también es a largo plazo lo que estás construyendo. Y muchas veces lo vemos en el momento de yo quiero un salario ahorita de $50,000 que me dé A, B, C y D. Pero también tenemos que ver tanto el presente, está perfecto que puedas tener esas amenidades, como el futuro. ¿Qué quieres tanto para ti como para los que te rodean? Y si es una pregunta que te haces de, bueno, sí quisiera tener un salario, pero sé que, sé que yo estoy construyendo mi futuro. La Sé que recompensa a largo plazo es exactamente. mucho mayor. Sí, 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 sí. Para mí habrá personas que obviamente no todos necesitan emprender, no todos necesitan estar en una startup. Puedes aprender ciertas maneras de hacer las cosas y está bien. Pero esta cuestión sí es muy valiente de decir, no voy a tener el salario quizás como las personas de mi alrededor, pero sé que tengo otras cosas que me dan muchísimo más. Como para mí es muy importante aprender y he aprendido muchísimo de las personas que están a mi alrededor y que eso de lo que hago hoy día, que es una parte de consultoría estratégica para negocios, es de mi día a día de, oye, ¿por qué no le jalas un poquito aquí? Y ya tu operación está simplemente Sí, operando mejor. luego pequeños cambios Exactamente. son los que marcan grandes diferencias. Sí. Ahora, ¿qué le dices a aquellos que están pensando emprender? Que están probablemente en la universidad y así como tú dicen, pero híjole, ¿y qué tal si fracaso? O aquellos que están en el mundo corporativo con un empleo, trabajando, pero que tienen esa vena por Claro. emprender y que no se atreven a dar el paso, sienten esa inseguridad. ¿Qué recomiendas en esos casos? Pienso que lo más importante tiene que ver el por qué y el para qué hagas las cosas. Hay una estadística muy alta cuando o no nos gusta nuestro trabajo o no nos gusta nuestro jefe o solo hacemos las cosas de, yo sé que los termos se venden, pues me voy a poner a vender termos. Es más fácil que lo dejes. Así es algo que tienes un por qué y para qué. Start with why. Exactamente. Entonces, si eres una parte de los que dicen, ay, yo voy a emprender porque quiero tener dinero, quiero ser mi propio jefe y me va a ir súper bien, quizás no son las razones correctas para empezar algo. Por todo lo que estamos hablando de que no vas a tener un salario, el tiempo, dinero, socios, etcétera. Entonces, para mí lo más importante es conocer el por qué y el para qué estamos haciendo las cosas, que nos dan otro sentido y otra connotación del por qué. Si quieres escribir un libro, si quieres vender termos, si quieres hacer lo que sea, ¿cuál es la connotación y el sentido de lo que estás haciendo? Porque eso básicamente es tu motor, un imán de crecimiento, un imán de decir, este es el camino, que ok, quizás no va a salir tan lineal de un año, pero sé por qué estoy haciendo las cosas y no es esta cuestión de, pues no me gusta mi jefe, estoy emprendiendo y quizás no era lo que yo necesitaba. Así que uno es por qué y para qué quieres hacer las cosas e ir respondiendo estas preguntas sobre ti, sobre lo que quieres hacer, porque es más importante tú guiar ese camino que decir, ay, pues voy al día a día y voy viendo qué hago y sorteo y llegas después de 5 años y dices, no hice nada. Entonces, para mí es muy importante el saber qué quieres, por qué lo quieres hacer y para qué, que te va dando otro tipo de camino y otro tipo de respuestas para construir tu producto, para vender, para crecimiento, para escalar, para lo que quieras. Pero ese tipo de preguntas para mí son más fundamentales de lo que pareciera. Ahora bien, liderar no es solo tener visión, es tomar decisiones difíciles y muchas veces bajo la mirada y el juicio de otros, ¿no? Uno de esos momentos difíciles fue tu experiencia en Shark Tank, que fue en una etapa muy temprana de tu camino. Platícame al respecto de esa experiencia. Pues estuvimos en Shark Tank en el 2023, temporada 8, donde afortunadamente nos invitaron a ser parte de la temporada, aceptamos, pero justo meses antes, durante, habíamos comprado una marca comercial que justo es menú local. El socio tristemente hizo fraude y nosotros no hicimos el due diligence, la investigación correcta, tan a fondo para saber qué estaba sucediendo. Nos vendieron humo, estábamos chiquitos en esa cuestión como de confiamos demasiado. Es una persona que sabe vender muy bien. Nosotros teníamos la parte de tecnología. Él tenía supuestamente la masa crítica de clientes, operaciones en todo México
Entonces fue como el match perfecto de, bueno, tenemos la plataforma, él tiene los clientes, cambiamos de nombre y listo. Compramos esa marca comercial donde no sabíamos que pues no había tenido las prácticas correctas para hacer negocio. Nos invitan a Shark Tank y ahí justo, Marcus Dantus te dijo, oye, ese nombre yo lo conozco, ¿no? sí, uno de sus amigos había invertido y pues perdió su dinero. Y es válido el afrontar la situación. Nosotros nos tocó pagar los platos rotos de alguien más públicamente y en un programa como Shark Tank, pero eso nos dio el siguiente paso de saber, y creo que como emprendedores nos puede pasar en otras medidas, pero de ahí la decisión era o cerramos, cada quien para su casa, qué padre, esto sucedió, perdimos 1 millón de pesos en ese trato, es de ahí o nos vamos a algo mucho más grande y hacemos que todo lo que Nos trabajamos reinventamos. valga la pena. Y eso fue lo que hicimos. Cambiamos de nombre, sacamos a este socio donde fuimos muy claros en no cumpliste tu trato, no hiciste lo que te correspondía, no hubo nada de lo que supuestamente iba a suceder. Sí, hubo un fraude de ti hacia los socios anteriores, no necesitamos esto, entonces cambiamos de nombre y ahí también tuvimos un crecimiento de decir, las personas confiaron en nosotros, dimos la cara por alguien más y fue como, bueno, está bien, confío en ti, no pasa nada. Al final se vuelven las personas, ¿no? Exactamente, somos personas haciendo tratos con personas. Fue interesante, digo, ya pasaron un par de años en que pues lo ves de otra manera, pero creo que es mucha resiliencia hablando llegas al programa y en cuanto abres las puertas es, Menú Local hizo fraudes, sí lo hizo, nos costó a nosotros 1 millón de pesos, sin embargo aprendimos. Pero la atención se enfocó a eso durante los 8 minutos que estuvieron frente a los tiburones y el valor y realmente la profundidad del producto, Sí, se llamara como se llamara, sí, pasó desapercibido claro, cuando empieza a haber un tema reputacional totalmente. asociado Sí. al nombre que, pues, por no hacer el due diligence, decidieron ponerle, porque era un nombre muy bueno, o sea, Sí, totalmente. Y fíjate que de estas decisiones que fue muy difícil saber si o cerrábamos ya cada quien para su casa o le dábamos con muchas más ganas e ímpetu. A los meses aplicamos a Techstars, que es uno de los programas de aceleración más importantes del mundo, y nos invirtieron. Entonces, con esto quiero llegar aunque pasen cosas tan graves, tan grandes. cuando una puerta se cierra, hay otra que se abre. Exactamente, entonces nada es tan grande ni tan dramático como para cerrar las puertas. Esa oportunidad nos llegó a los meses. Estuvimos en Miami 2023, donde solo seleccionan a 12 proyectos mundialmente. Así que eso también te da otra perspectiva de, bueno, ¿cómo puedo sí hacerlo y cómo llegar a tus objetivos? Así que eso es una perspectiva que, ok, nos dijeron que no en Shark Tank, estuvimos ahí públicamente, pero a los 3 meses nos invirtió uno de los fondos más importantes, que es esto mismo. ¿Por qué y para qué estamos haciendo las cosas? Y hacer que valga la pena el trabajo que estás haciendo. Y al final, creo que fue hasta más importante el estar en esa oportunidad con este fondo que lo que les hubiera podido invertir Shark Tank México, Sí. ¿no? Hace rato hablabas del valor de la autenticidad, ¿no? Y de la importancia de poner límites, de reconocernos como seres humanos más allá de géneros, pero muchas mujeres sienten que para liderar tienen que endurecerse o perder sensibilidad o adoptar estilos que no necesariamente les pertenecen. ¿Alguna vez sentiste que tenías que ser más dura para sobrevivir dentro de este mundo de hombres? Yo pienso que sí, porque por ejemplo, los últimos años de Foodies, yo fui CEO, donde logré que llegáramos a un break-even. Es decir, ya no estamos perdiendo dinero de aquí hacia arriba. Y inversores seguían preguntando por el socio pasado, el CEO pasado.
Qué padre, pero ¿dónde está el otro socio? Yo quiero hablar con él. Entonces, esa cuestión de ya no estamos perdiendo dinero, más bien fíjate en esto, En los fíjate en los resultados, números, en los claro. resultados, sí es un poco abrumador, pero tiene mucho que ver también con ser muy firme en, quizás no vas a ser seria 100%, pero hay un grado de responsabilidad por el proyecto, por tu posición y saber que mucha gente quizás no te va a escuchar. A mí me pasó en un premio, en alguna rueda de prensa, que me preguntaban algo a mí y otras personas contestaban y un amigo me dijo, te están preguntando a ti y le respondes y lo callas con tu respuesta. Entonces, también mismos hombres me han ayudado a ver, tienes que hacer que te vean y que te respeten. Entonces, no es negro ni blanco, es simplemente saber, saber cómo hacerlo y cómo ayudarte a las mismas personas. Y yo recuerdo esa ocasión donde yo apenas iba a contestar y otra persona, sí, mira mi producto, no sé qué. En 5 segundos que me dijo eso fue, tienes que hacer que toda la sala te recuerde. Entonces también de ellos mismos he aprendido cómo no es una pelea, más bien es cómo hacerte valer, obviamente respetando a todos los que hay, sin pasar esos límites que estamos hablando, pero creo que sí hay un cierto punto donde tienes que ser más fuerte y más dura para que no te sobrepasen, porque es muy fácil que no te tomen en serio, o sea, como, pues es otro emprendimiento de tradicional queriendo ser startup. Así que en algún punto sí pienso que necesitas mucha fuerza y mucha valentía para que no te quieran hacer menos nada más porque simplemente estamos acostumbrados a otras Porque cosas. eres mujer o porque te ven joven, o sea, hace unos días nos pasaba, mi mujer está emprendiendo, está por abrir su negocio y la acompañaba yo con un proveedor X y el cuate me hablaba a mí, Sí, me contestaba a mí cuando la del negocio, yo la estaba acompañando hasta que ella tuve que decir, oye, pero el negocio es conmigo y dirígete conmigo. O sea, claro. hay muchos hombres que les cuesta trabajo. Si en esta mesa hay 2 hombres y una mujer, hablarle a la mujer. Ahora bien, el emprendimiento no solo transforma los negocios, sino transforma profundamente a las personas que se atreven a recorrer este camino. O sea, al final, como emprendedores, buscamos innovar, generar un impacto, obviamente tener un éxito, lo que represente para cada quien. ¿En qué te ha transformado en haber empezado a emprender desde tan joven? Creo que me ha transformado el emprendimiento en mucho conocimiento sobre cosas que yo no tenía ni idea y para mí el estudio es una de las cosas más importantes, al menos en mi vida, en que aprendes muchísimo. Y creo que la connotación de ya tener un poco menos de 10 años es que aprendes cosas que no sabías que podías aprender, como hablábamos de ir a la escuela o hacerlo en la calle, de bueno, hacemos negocio, vendemos, tal, tal y tal. Si bien hay mucha resiliencia y mucho crecimiento, porque trabajas 24 horas, estás durmiendo, y yo me acuerdo que soñaba que estaba entregando, soñaba que estaba entregando el MVP de tal cosa. Entonces todo gira en torno a eso, pero te da esa madurez de Si decir, hasta en tus sueños estás eso, emprendiendo. sí, 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 o sea, todo tu ser está en tu proyecto, pero vas viendo, por ejemplo, los proyectos que mentoreo es como, oye, ¿qué tal que le cambies aquí? O, oye, creo que hay otros competidores que podrían hacer tal cosa. Vas viendo cosas que antes no veías, como oportunidades, ideas. Oye, yo conozco a alguien que te puede ayudar en tal cosa. ¿Qué te ayudó Entonces, a ti en alguna otra sí, también? exactamente. Entonces, es muchísimo crecimiento, es muchísimo conocimiento y esta parte de que, y lo hablabas de, bueno, pongo en mi LinkedIn que estoy buscando trabajo y estar en startups y poderte abrir a toda la posibilidad de, bueno, sé levantar capital, sé cómo hacer un plan de negocios, hice empresas desde cero, hice tal, tal y tal,
te da otras oportunidades que quizás salir de la escuela y estar en un empleo es muy diferente y teniendo menos de 30 años, ¿sabes? Y todo esto lo has aprendido fuera de la escuela, porque decidiste salirte de una escuela en donde te diste cuenta que lo que estabas aprendiendo o ibas a aprender en esos salones no te iba a servir para lograr tus objetivos, pero no has dejado de estudiar nunca. Y fíjate que ahorita que hablamos sobre aprender, creo que algo que he visto en emprendedores muchas veces es, yo ya soy experto en esto, yo ya vi cómo hacer un, por ejemplo, modelo de negocios y ahí se quedan. Y es de, oye, pero ya pasaron 5 años que hay mejores herramientas. Claro. Y creo que quedarse o el saber, hay una cosa que a mí me gusta mucho que es la humildad de decir, sé esto, pero sé que hay gente mucho mejor que yo Claro. allá afuera, CEOs que la rompen. Yo hago esto, sé que hay gente mejor que yo que simplemente si toman mi lugar, qué bueno, porque van a hacer que el proyecto crezca más. Sin embargo, en esta humildad de saber que hay personas mejores, también está el que podamos hacer las cosas mejores, optimizar procesos, optimizar cosas y el seguir aprendiendo. He tenido muchas personas, muchos proyectos que dicen, no, pues yo ya sé cómo vender. Bueno, pero has leído estos libros. No, pero yo ya sé vender y así como estoy bien. Y te crea, pienso yo, un estancamiento de donde estás que no te deja ver otras posibilidades. Entonces, por eso a mí me gusta mucho aprender y aunque seamos expertos, siempre hay gente de la que menos esperamos, puedes aprender sobre cómo hacer cosas, cómo hacerlo mejor y te sorprende exactamente cómo puedes vender mejor, cómo puedes escuchar mejor a tu cliente, cómo puedes hacer A, B, C o D a partir de esta escucha activa, pero a partir de un punto muy humilde de decir, yo sé esto, pero sé que puedo aprender de los demás para seguir avanzando. Porque creo que cuando te consideras el experto en tal, dejas de seguir. No, pues ahí es donde fracasas. O sea, nunca la soberbia no te puede comer y nunca vas a ser experto en nada. Siempre va a haber alguien que sepa más. Sí. Y tener esa sensibilidad o esa humildad para poder escuchar, ver otras opiniones, ver otras opciones. Ahora bien, ¿en dónde es en donde has enfrentado mayores obstáculos o retos o que te ha costado más trabajo como emprendedora en México? Creo que el reto más grande ha sido el levantamiento de capital, porque si bien Latinoamérica tiene un desarrollo económico y de negocio muy grande, creo que seguimos invirtiendo en empresas o proyectos tradicionales que ya quieren cierta atracción, ya quieren ciertos lineamientos de esta tesis de inversión que no está mal, pero que te frenan a una innovación de otras cosas. Y en etapas más tempranas. Y en etapas más tempranas. Entonces, aquí en México invierten solamente, voy a hacer una generalidad, hay fondos que no lo hacen, son más abiertos, pero dice, nosotros somos agnósticos, es decir, que invertimos en todo, pero si ves las inversiones que hacen, es el mismo patrón, que quieren inversiones y un retorno de inversión seguro, que está bien, pero también frenan a otras oportunidades de desarrollo y de esta creatividad de ideas. Y muchos fondos de inversión se disfrazan de fondos de inversión y en realidad son prestamistas. Sí, sí. Anxiotistas. También hay algo que hay que reforzar mucho, es el levantamiento de capital en startups es alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Quizás de una inversión que hagas de 100, te va a regresar lo de estas 99 que quizás vas a perder. Exactamente, que no pegaron por X o Y razón. Pero justo como dices, disfrazados de préstamos, he tenido conversaciones de, oye, ¿y dónde va a estar mi exit? ¿No? Yo ya me quiero salir, quiero mi retorno de inversión. Entonces, sí hay fondos que dicen, yo te invierto, o ángeles inversionistas o inversores, pero después te están, oye, ¿y dónde está mi retorno? Entonces, esta cuestión sí es complicada, donde en mercados como Estados Unidos nosotros levantamos casi $1 millón, que el 90% de nuestro levantamiento fue allá, de fondos de, bueno, esta es la idea, me gusta, es Latinoamérica, perfecto, aquí tienes el ticket. Y es muy diferente aquí de, bueno, pero es que ya están estas,
hay un hay ideas más conservadoras respecto a inversión que te digo, te frenan y te obligan a ti como emprendedor a buscar estas oportunidades o este dinero externamente, como en Estados Unidos o Europa, que hagan que esta economía se siga moviendo. Para mí eso ha sido una de las cuestiones donde hay un poquito más de challenge. Sin embargo, es eso mismo de los emprendedores. Bueno, ¿cómo hago que sí funcione? Ok, aquí quizás están invirtiendo en estas cuestiones más tradicionales. ¿Cómo puedo irme a encontrar este dinero que necesito en otras regiones para seguir avanzando? Invirtiendo Claro. y emprendiendo en México. Oye, el aspecto regulatorio, ¿no? O sea, la burocracia, abrir una empresa en México, o sea, constituir una empresa ante el notario, mi esposa eh, se tardó para que le dieran el permiso de relaciones exteriores al notario, Sí, que es mi compadre, es amigo, o sea, no es que estuviera echando claro. flojera, mi hijo, compadre, es que no hay permisos. Sí, 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 sí. O sea, no hay, un mes y ya después de que constituyes la empresa, entre que el SAT y el banco, nosotros para abrir la cuenta de Creatopia, bueno, ahorita ¿cuánto llevamos? En Banorte, por cierto, ya contesten las llamadas. O sea, es impresionante Sí, sí, que sí, sí. no hay, desde el punto de vista gobierno, Sí, un fomento al emprendimiento. O sea, ahorita abrir una nueva empresa, entiendo que haya habido mucho mal uso y que las empresas fantasma y demás, pero cerrarle la llave a la creación de nuevas empresas, en Estados Unidos constituyes una empresa en una una tarde semana. y al día Sí. siguiente ya fuiste al banco que quieras, ya tienes tu cuenta y la siguiente semana ya estás cobrando. Sí, Ahora, me gustaría cerrar mirando hacia adelante, no solo en términos de proyectos, sino de impacto y legado. ¿Hacia dónde quieres llevar tu liderazgo en el futuro? pienso que tiene que ver desde lo que haga ahorita, porque lo que haga ahorita va a ser mi pasado en ese momento. Entonces, uno de mis propósitos es, me gusta mucho ayudar, ser como una semillita de ideas, como un semillero creativo, donde a mí me hubiera gustado que alguien me ayudara así cuando yo estaba estudiando mercadotecnia y era no lo sé, pues búscalo tú. Entonces, uno, me gusta mucho ayudar a esas personas que, oye, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Porque a mí me hubiera gustado recibirlo. Entonces, uno es seguir ayudando y más que inspirar, es realmente ayudar y que esa ayuda se vea transmitida y reflejada en, oye, ya hice un proyecto, ya hice tales cosas, o el crecimiento y ver esos resultados. Entonces, que es parte de lo que estoy haciendo hoy en día. Por eso doy mentorías en programas de aceleración, que es, a mí me hubiera gustado hacer esto. Entonces, esa es una cuestión. Dos, pienso que los emprendedores de aquí de Latinoamérica tenemos muchísimo potencial de nuestras ideas y de crear negocio. Entonces, esa es seguir construyendo este campo para tanto Jalisco como México, como Latinoamérica, de crear este tipo de proyectos referentes de startups y generar esta economía. Así que ese es mi propósito, apoyar personas y ser un referente en los negocios, en que sí se puede, sin universidades de negocio, saliendo a la calle a vender tu producto, sin saber nada sobre startups y saber que es un camino que si me salí de la universidad para emprender, también se puede. Garantía de que no te vas a equivocar no existe. O sea, de que te vas a equivocar, te vas a equivocar y de que te vas a tropezar, te vas a tropezar. Pero conforme te vas levantando y vas corrigiendo sobre la marcha, pues el éxito de la noche a la mañana no existe. Y todos estos casos de éxito que son muy sonados de Facebook o Mercado Libre o Rappi o la aplicación o la startup o el proyecto que me digas, oye, de repente ya vale tanto. Sí, pero no fue de un día para otro. Generar impacto para mí es que las personas realmente se animen a hacer esos proyectos que quieran, al menos de lo que yo hago y desde mi lugar. Como decía, a mí me han escrito emprendedores o amigos que conozco de, oye, ya lancé esto, ¿qué opinas? Entonces, eso para mí ya es estar del otro lado. Y desde la innovación, pienso que si definimos la innovación como
mejora algún proceso, mercado o producto, el hacer esas ideas, que estés cambiando algo hacia algún mercado y que ya estés retribuyendo monetariamente o lo que tú quieras, creo que esos pequeños cambios son los que nos dan un cambio mucho más grande a futuro a través de la disciplina. Como tú lo dices, de bueno, ya pasaron 15 años y tengo esto, pero creo que a partir de esos pequeños pasos de hacer algo, te llevan a algo mucho más grande y generas un legado y un histórico de ayuda y aparte una mejora hacia tu comunidad, que creo que es lo más importante. No solamente hacerlo por uno, sino también que lo que hagas tiene una repercusión colectiva. Yo tengo un efecto Mariposa. mariposa y, o sea, yo creo que también ver la satisfacción de tu cliente, ¿no? O sea, Sí, claro, que estás ayudando a un mercado que tiene un problema. o que simplemente ver el vaso, no era ningún problema, pero el vaso con la bocina y ves a los clientes felices yéndose de camping, poniendo su música y tomando café o chela desde el vaso que inventaste. Sí, sí, sí. O sea, la reacción, la retroalimentación que te da el cliente final, el cliente ideal que tienes definido dentro de tu modelo de negocio, del emprendimiento que sea, y ver que ese cliente se siente que estás dándole más valor del que pagó por Claro. tu producto o tu servicio, pues ese impacto creo que es el más satisfactorio, más allá de las valuaciones y los ingresos y todo lo demás, que se dan por añadidura, ¿no? Sí, Al claro. final de cuentas. Ahora, me encantaría que cerráramos con una tradición que tenemos aquí, que es que nos compartieras cuál es tu himno de empoderamiento. Para mí, como puedes ver, la música es parte fundamental de mi vida y esa canción que un día que tienes que preparar un pitch, que vas a tener que dar tu máximo desempeño, que te la pones en el carro, en la regadera y dices, hoy voy con todo. La canción se llama Disciplina y es de Lali. Es una cantante argentina, así que esa es mi canción. Pues me encanta, la vamos a poner en Por el favor, playlist de Game Changers. Hace rato mencionabas que los emprendedores son aquellos que crean y yo creo que todos los seres humanos somos creadores, ¿no? 100%. Últimamente se ha estigmatizado el término creadores a solo creadores de contenido. Sí. Somos creadores de nuestras vidas, somos creadores del destino que decidimos vivir y de la realidad que deseamos disfrutar todos los días, enfocando nuestra atención y nuestra energía en lo que queremos. Mil gracias, Fer. No sabes Gracias por la cómo invitación. disfruté nuestra conversación y me encantaría que sigamos teniendo más conversaciones porque dentro de tu experiencia y este espíritu tan generoso de impactar y de acompañar como mentora, como coach a otros emprendedores con las experiencias tan ricas que has vivido y las que vas a seguir viviendo en tu carrera como serial founder. Creo que es bien, bien importante poder darle seguimiento y darle continuidad a conversaciones como estas. Así es que esta es tu casa. Gracias. Bienvenida a Game Changers y esperemos que les haya gustado este episodio. No olviden suscribirse, ponerle campanita y compartirlo con sus amigos y con sus enemigos también. Si quieren que alguien emprenda y viva una vida dura y con mucho sabor. Con mucho sabor y con muchas lágrimas y con muchos momentos de angustia y agruras, bueno, pues mándenle este episodio para que se anime a emprender, porque la vida del emprendedor, como esa, no hay dos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.